¿Qué habría sucedido si la suerte hubiera estado del lado de la arrogancia y el Titanic nunca se hubiera hundido? Imagina conmigo el puerto de Southampton, el 10 de abril de 1912. El aire no solo está cargado de salitre, sino de una palpable emoción y la melancolía de las despedidas. Los silbatos de los barcos de la bahía no dejan de sonar en un ensordecedor coro, saludando a un gigante flotante que parece más una montaña que un buque. El Titanic se alza sobre el agua, un palacio de acero y sueños, sus 4 enormes chimeneas apuntando al cielo como los pilares de una catedral moderna. Su casco, de un negro tan imponente que parece absorber la luz, refleja el sol que se pone mientras los pasajeros se agolpan en las cubiertas en busca de la mejor vista, algunos para decir adiós a su tierra por última vez. Para cada uno de ellos, la promesa de una vida nueva resuena en cada rincón de la inmensa estructura. En su interior, en las entrañas de este coloso, las esperanzas y los temores de más de 2.200 almas se entrelazan, formando una compleja red de sueños y aspiraciones. Cada pasillo, cada salón de baile, cada rincón, guarda historias que están a punto de ser contadas. Las grietas no estaban en los escaparates del lujo, sino en el subsuelo de su orgullo. En los talleres donde se fraguó su esqueleto, se habló en voz baja del azufre escondido en el acero, de la fragilidad que no se verá hasta que muerda el frío. Se rumoreó de remaches defectuosos, remaches de hierro y acero que unían las planchas del casco se romperían fácilmente. Los ingenieros murmuraron que faltaba presupuesto. Se aceptó que los compartimentos estancos no eran murallas hasta el cielo, sino muros a medias por los que el agua podía trepar. La lista de botes salvavidas se cuadró no con la aritmética de las vidas, sino con la estética de la cubierta. Así partió, el barco más seguro del mundo, hermoso por fuera, apresurado por dentro. Bruce Ismay, presidente de la naviera, viajó a bordo con la convicción de un hombre que se cree tocado por la fortuna. Había puesto su nombre detrás de aquel prodigio y ya imaginaba la cosecha de titulares, el aplauso de una época que confundía velocidad con virtud. Se frotó las manos al comprobar que el barco era un salón de espejos donde todo devolvía una versión más amable de sí mismo. La madera, los brillos, los menús, los apellidos, los sueños. No alcanzó a ver, o no quiso verlo, que también devolvía una versión más amable de sus errores. El Titanic zarpó con su ciudad adentro. En lo alto, los salones de primera eran jardines de lámparas y porcelanas. El Titanic es mucho más que un barco. Es un fiel reflejo del mundo de 1912. Clases divididas, ambiciones desmedidas y un optimismo que parece infinito. Allí, 3 historias a ser contadas. 3 en particular brillan con fuerza, representando los distintos estratos de una sociedad que se embarcaba en un nuevo siglo. En primera clase, encontramos a Thomas y Eleanor Whitmore, un matrimonio de la alta sociedad británica que navega entre la obligación de su linaje y el deseo de un futuro incierto. Él, un empresario ambicioso y visionario, ve en América no solo la expansión de sus negocios, sino un futuro prometedor y brillante para su familia. Ella, Eleanor, es una mujer de espíritu libre, que se siente asfixiada por los rígidos corsés de las normas de su época. Anhela con toda su alma una vida de independencia y aventura, lejos de las sofocantes expectativas de la sociedad londinense que tanto la han acorralado. En segunda clase nos detenemos con Elisa y Matteo Rossi, una joven pareja italiana que ha dejado su país, su cultura y su familia con la esperanza de construir un futuro mejor en Nueva York, lejos de la pobreza de su tierra natal. Se aferran el uno al otro. Su amor es la única riqueza que poseen en este viaje hacia lo desconocido. Y en tercera clase, entre la ruidosa y colorida multitud de inmigrantes, está Robert O'Connell, un obrero irlandés que busca su fortuna en América, pero que sobre todo huye de un pasado de sombras y de los fantasmas que le persiguen sin descanso. Para él, el Titanic no es un crucero de lujo, no es un viaje placentero, sino un puente al olvido, un billete de ida a una segunda oportunidad que anhela más que cualquier otra cosa, dejando atrás un pasado que nadie quisiera escuchar. Debajo de todos, donde el lujo se vuelve calor y ruido,
La sala de máquinas respiraba como un animal gigantesco. Los fogoneros alimentaban 13 calderas con una devoción sin adjetivos. No hay pronombre que baste para quien trabaja en el corazón de un mito. En aquel corazón, el metal. Un hogar recalentado, una placa con fatiga, un sello sudando vapor. Nada para el pánico, todo para la prudencia. La prudencia no fue invitada a la mesa principal. En nuestra historia, el destino del Titanic fue una tragedia que marcó un antes y un después en la navegación. Pero hoy vamos a adentrarnos en una ucronía, una historia alternativa, en la que el Titanic desafiará la historia misma. Se había pedido un barco que llegara con prisas, y a las prisas les da mal escuchar. Las semanas previas colgaron sobre los ingenieros un manto de objetivos, plazos apretados, costes con la cintura más estrecha de la cuenta, la necesidad de que la magnificencia luciera a tiempo. El resultado fue un milagro a la vista y una contabilidad de riesgos en la trastienda. La embarcación era a la vez altavoz y secreto. La mar recibió el coloso con un silencio que no traía paz, sino presagio. Los primeros días fueron un desfile de confianza. Los telegramas de cortesía volaban más rápido que las advertencias. Los operadores de radio aprendieron, sin quererlo, que la vanidad tiene prioridad de envío. Por la misma línea viajaban noticias de hielo en latitudes conocidas por su traición. Algunas se leyeron con desgana, otras se dejaron para después, y el después es una palabra peligrosa en la navegación. Esa noche del 14 de abril fue tan perfecta que se volvió inquietante. Cae serena, más serena de lo normal. El mar es una hoja de cristal, tan quieta que los vigías sienten un escalofrío que no pueden explicar. Porque, como bien saben los marinos, un océano inmóvil, sin olas, no es una señal de calma, sino un presagio de algo mucho más peligroso, una traicionera quietud que oculta peligros. Cuando el Atlántico se queda inmóvil, no está en calma, está acechando. En el salón de primera clase, el murmullo de las conversaciones y el tintineo de las copas de champán son la banda sonora de la noche. Tomás Whitmore, lleno de una euforia que no siente a menudo, brinda con Eleonor. Sus voces, llenas de optimismo por el futuro que les espera, hablan de los rascacielos de Nueva York, de los negocios que él imagina que construirán un imperio y de la libertad que ella anhela para vivir, por fin, sin ataduras. La orquesta toca una melodía que llena el ambiente de lujo y de una serena felicidad que parece inquebrantable. Todo parece perfecto. En segunda clase, las conversaciones son más ruidosas, llenas de una energía nerviosa pero palpable. Elisa acaricia el rostro de Mateo. Sus ojos brillan mientras sueñan con una pequeña tienda de delicatessen en Brooklyn, con la risa de los hijos que esperan tener en libertad en su nuevo hogar. Sus risas se mezclan con las voces de otros emigrantes, todos compartiendo el mismo sueño de una vida mejor al otro lado del océano. En tercera clase, la cubierta está más tranquila. El frío gélido del Atlántico invita a la introspección. Robert O'Connell fuma en silencio, su mirada perdida en el oscuro horizonte. Para él, el Titanic es más que un barco, es un billete de ida hacia el olvido. El barco avanzaba con la dignidad de una procesión. En las cubiertas altas, las risas disimulaban la inquietud que provocan las noches demasiado bonitas. En las medias, el rumor de las familias tejían planes con la aguja de los nombres americanos. Más abajo, el frío se metía por las uñas de los emigrantes y les dejaba una lucidez antigua. En las calderas, el calor borraba la noción de que afuera existía un mundo más amplio que el trabajo. Todo en el Titanic coincidió, sin saberlo, en un mismo segundo, el instante anterior a la alerta. Mientras tanto, en lo más alto del mástil, los vigías, con el frío calando hasta los huesos, luchan contra la oscuridad que los envuelve. La luna apenas ilumina, y los prismáticos que deberían estar en sus manos se han extraviado antes de zarpar, haciendo de su trabajo una labor casi imposible. La tensión crece en cada respiración. La incertidumbre se vuelve tangible, pesada. La vista, sin ayuda, tenía que aprender a escuchar, y lo hizo. En el nido de cuervo, los hombres notaron que allá adelante no faltaba un objeto, sino una constelación. El cielo tenía un hueco, y donde el cielo se interrumpe, suele levantarse el hielo. En nuestra historia, la que todos conocemos, el grito de alerta rompe la calma. «¡Iceberg! ¡Derecho al frente!». Pero en esta ucronía, algo cambia. Algo en el destino o en el azar se desvía.
no hubo un único grito, sino una sucesión de decisiones comprimidas en un soplo. El vigía, Frederick Fleet, gracias a un instinto casi sobrenatural que se enciende en el último segundo, lo ve a tiempo. La silueta blanca del iceberg emerge de la negrura de la noche, no como un fantasma, sino como un obstáculo muy real. Pero esta vez, a diferencia de la historia que conocemos, el timonel gira la rueda con una rapidez que solo la desesperación y la adrenalina permiten. El timón buscó un ángulo que no existía, y sin embargo, lo encontró. Las órdenes vuelan por la cubierta, resonando en la fría noche. ¡Todo a babor! ¡Todo a babor! El Titanic tiembla, chirría, como si el acero mismo se quejara del esfuerzo titánico al que está siendo sometido. La maquinaria, entrenada para obedecer, cambió el pulso del metal y lo hizo hacia atrás con la violencia de quien frena un destino. El hielo pasó como una sombra material, rozando el casco con un sonido que helaría el verano. No fue colisión, fue un recordatorio. La pintura guardó un arañazo que el amanecer se ocuparía de negar. El Titanic no se partió. Tampoco quedó intacto en la conciencia de quienes comprendieron lo ocurrido. En la sala de máquinas, donde el heroísmo no tiene público, se contaron los segundos entre la orden y la respuesta, y esos segundos fueron escritos por hombres que sabían del margen estrecho en que ocurren los milagros. En los pasillos silenciosos de la ingeniería se repasaron, sin palabras, las líneas que podían haberse torcido para siempre. La fragilidad de los remates que no tuvieron que probarse, la elipsis de los prismáticos que habrían visto antes la ausencia de estrellas, los botes que no hicieron falta por una distancia mínima, la rigidez de los compartimentos que aquella noche no tuvieran que ser escaleras al agua. El impacto nunca llegó. El barco ha esquivado la trampa. En las cubiertas, los pasajeros sienten la maniobra brusca, el ligero temblor bajo sus pies. Los músicos en el salón de baile callan, y el silencio, que dura unos segundos eternos, es más ensordecedor que cualquier grito. Y luego, un murmullo de alivio, un aliento colectivo, recorre los salones, liberando la tensión. Tomás estrecha la mano de Eleonor con una fuerza que no sabía que tenía, como si estuviera asegurándose de que la tiene a su lado, de que es real. Elisa besa a Mateo. Las lágrimas de alivio corren por sus mejillas, en un momento de pura gratitud por la vida que les ha sido concedida. Y Robert se ríe por primera vez en años, una risa áspera, casi incrédula, que se mezcla con el sonido del océano, ahora de nuevo tranquilo. El Titanic ha sobrevivido a la noche más oscura, y con él también cambió el destino de todos los que iban a bordo, y quizá del mundo entero. El amanecer llegó con la teatralidad de quien cree haber vencido la muerte. Las fotografías en la llegada a Nueva York capturaron más euforia que memoria. La multitud gritó el nombre del barco como si fuera el apellido del progreso. El capitán, con el peso discreto de los que entienden, prefirió el retraso a la estadística y la prudencia a la ovación. Se contó que la embarcación había esquivado la trampa del Atlántico como se esquiva una broma pesada. Se escribió que la ingeniería había demostrado, otra vez, su supremacía. Se celebró que el hombre, armado de hierro y cálculo, había reducido al océano a una página vencida. Nadie supo, por fuera, que la página era un post-it pegado encima de la advertencia. En el puente de mando, el capitán Smith observa el amanecer. Sabe que la historia de esa noche, una historia sin víctimas ni héroes, será la prueba, la evidencia de que su nave, en efecto, es indestructible. No sabe que acaba de convertir al Titanic en una leyenda viva, un símbolo de la esperanza humana y de la creencia de que la tecnología, por fin, puede vencer a la naturaleza. Bruce Ismay, cuya fe siempre había dependido de la opinión ajena, probó la gloria del superviviente. Los periódicos lo describieron como testigo privilegiado de una victoria sin fracaso. El mundo que había querido impresionarlo se dejó impresionar. Se confundió la suerte con un procedimiento. Ese fue el verdadero comienzo de la tragedia. La salvación se volvió doctrina. El Titanic llega a Nueva York con varios días de retraso, una decisión tomada por precaución. Después del susto, el capitán Smith, con la sabiduría de la experiencia que en nuestra historia tuvo la oportunidad de ganar, ordena reducir la velocidad de la nave para evitar cualquier otro encuentro con los icebergs. Pero nadie se queja de la demora. Al contrario, cada minuto extra a bordo es celebrado como un regalo, una extensión de esa vida que estuvieron a punto de perder para siempre. Lo que en la verdadera historia fue una tragedia, en esta será un mito. El mundo entero pronto conocerá la historia de la noche en que el gran barco venció a la muerte,
a las fuerzas de la naturaleza. El Titanic no solo navegará en las aguas del Atlántico, sino también en las páginas de una ucronía inmortal. El Titanic siguió navegando en el imaginario como un talismán. Y los talismanes, cuando están de moda, se multiplican sin examen. Los años posteriores fueron una larga sobremesa de complacencias. Se construyeron barcos que presumían de menos miedo que reglamentos. Se mantuvo el diseño de los botes bajo el criterio del decoro, no de vidas. Los ejercicios de evacuación se programaron como si fueran un fastidio ocasional y no una herramienta de supervivencia. La velocidad continuó siendo un elogio con silueta de pecado. Cuando los ingenieros pedían sobriedad, la administración ofrecía comparativos. La estadística, como siempre, soportó la vanidad hasta que dejó de hacerlo. Ese malentendido histórico tuvo su factura en el mar Egeo, años más tarde, cuando el Britannic, hermano por apellido y ambición, abrió sus costillas sobre una mina con la facilidad con que se abre una flor negra. El agua no razonó sobre talismanes. Obedeció a la física y a la paciencia. En minutos el mito se inclinó hacia su propia sombra. Lo que el Titanic había pospuesto, el Britannic lo cumplió, como si el océano, con su contabilidad exacta, cobrara intereses por la arrogancia. Aquella noticia quebró la música de los titulares. La invencibilidad no había sido más que una anécdota afortunada. Pero antes del Egeo, y después de aquella noche salvada por milímetros y segundos, quedaron las vidas que cambiaron de rumbo sin cambiar de destino. Eleonor no regresó a Londres. Descubrió que la libertad no se grita en salones, sino que se practica en decisiones. Fundó en Nueva York una casa de lectura para mujeres recién desembarcadas. Enseñó a escribir cartas que decían lo que antes se callaba. Alquiló habitaciones a nombres que no contaban. Publicó crónicas sin firma sobre el olor del carbón y el rumor de la máquina. Comprendió que el lujo más secreto era el silencio a salvo, y que la verdadera porcelana era el tiempo que por fin le pertenecía. Tomás, que había amado los edificios altos por esa promesa de tocar el cielo, aprendió que no hay rascacielos que sostenga una vida si las columnas son de orgullo. Invirtió, ganó, perdió, volvió a invertir, pero ya no habló de invencibilidad. Dejó de confundir velocidad con destino. En su casa cada reloj fue puesto 5 minutos atrás, en una forma privada de agradecer aquel retraso que los trajo vivos a un muelle. Elisa y Mateo abrieron una tienda en Brooklyn donde el pan llegaba a la madrugada con el mismo rumor de la sala de máquinas, pero sin su condena. El horno a veces exhalaba un vapor que olía a viaje. Elisa limpiaba la harina de la mesa con una delicadeza que parecía pedir perdón a una noche congelada. Mateo guardaba una moneda en una caja que no era de ahorros, sino de memoria. A sus hijos les enseñaron que el mar se respeta como a los abuelos, con gratitud y con distancia. Robert, que había bajado al puerto para olvidar, encontró trabajo en un taller donde el hierro decía la verdad con cada golpe. Reparó cascos con la concentración de quien cose piel. No habló de milagros porque no creía en ellos. Hablaba de márgenes, de tornillos bien puestos, de pinturas que sellan, de dedos atentos a los zarpazos del óxido. Cuando el insomnio lo llamaba por su nombre, caminaba hasta el muelle y se sentaba a mirar el agua como quien mira a un viejo enemigo que un día decidió no matarlo. Nadie les quitó la sensación de haber sido elegidos por una misericordia que no se justificaba. Y casi todos comprendieron, a su modo, la enseñanza lenta que trae la supervivencia. La salvación sin aprendizaje es un naufragio aplazado. Algunos ingenieros, los que vivían con la mirada clavada en el detalle, guardaron cuadernos privados donde anotaron los verdaderos titulares de aquel episodio. Que la ausencia de prismáticos llega antes que la ausencia de suerte. Que el hielo, cuando no se oye, se ve por lo que le falta al cielo. Que los botes se cuentan por cuerpos y no por fotografías. Que un compartimento estanco que no llega al techo es un poema sin verso final. Que el acero barato solo luce de lejos. Que la prisa es la peor herramienta de construcción. Nadie quiso publicar esos cuadernos en la época exacta, eran el reverso de la postal. El Tiempo, que es un editor feroz, fue corrigiendo con lápiz rojo lo que la euforia había escrito con tinta. La guerra, los nuevos barcos, los nuevos naufragios, los nuevos reglamentos, fueron poniendo nombre a lo que la vanidad ocultó.
Pero el mundo tardó en comprender que aquella noche en el Atlántico no había sido un triunfo de la técnica, sino un recordatorio de su fragilidad. La línea de tiempo, caprichosa y justa, acabó enseñando lo que algunos supieron enseguida. El Titanic no se hundió, pero el destino no fue derrotado, solo pospuesto. Eleonor envejeció con un jardín de libros y una manía. Dejaba siempre un asiento vacío en sus reuniones, como si esperase a alguien que no pudo llegar. Tal vez era para la Eleonor que habría muerto aquella noche. Tal vez era para el océano, que también merece una silla cuando se habla de memoria. En su escritorio guardó entre papeles y fotografías una tarjeta con 2 palabras: no correr. Había aprendido que las prisas fueron el primer lenguaje de sus amos y el último refugio de sus miedos. Tomás se acostumbró a vivir sin titulares, descubrió la belleza de los días sin noticia, ese silencio del que están hechas las vidas que se salvan a tiempo y deciden no contarlo cada semana. Elisa y Mateo enseñaron a sus nietos a amasar sin ansiedad, porque el pan se hunde cuando se lo apura. Robert, ya con las manos convertidas en un mapa de cicatrices, dejó de oír el roce del hielo en sus sueños y empezó a escuchar el ruido más humilde del mundo, el de una puerta que se cierra suave, porque alguien llegó a casa. El relato termina donde comenzó, en el mar, que no recuerda los nombres, pero no olvida los gestos. Los barcos aprendieron, tarde, que la humildad flota mejor que la vanidad. Las navieras comprendieron, a regañadientes, que el reglamento es un salvavidas más discreto. Los ingenieros insistieron, con la terquedad de los que aman la verdad, en que la suerte no reemplaza a un remache bien puesto. Dicen que el Titanic no se hundió aquella noche. Es cierto. Pero también es cierto que desde entonces el mundo navegó durante un tiempo como si llevara salvavidas de orgullo. El Britannic pagó la cuenta que el Atlántico había dejado debajo del plato, y solo entonces se modificaron de veras las costumbres que aquella salvación había maleducado. Yo lo supe desde el principio, como se saben las cosas que pesan sin hacer ruido. La salvación sin aprendizaje es un naufragio diferido. El Titanic venció una vez a la muerte, y la muerte, paciente, se sentó a mirar. No se fue. Esperó a que aprendiéramos. Y solo entonces dejó de frotarse las manos. La historia de estos personajes y de las cientos de vidas que el Titanic salvó se convierte en un recordatorio constante de que la vida es un regalo frágil y que la arrogancia puede tener un precio muy alto. El Titanic navegó durante años, un talismán de la invencibilidad, hasta que su mito se rompió con el hundimiento de su hermano, el Britannic, en el mar Egeo. Pero esa es otra historia, y hoy, nuestra travesía en este camino imposible del tiempo llega a su fin. Soy la guardiana de Easy Historias, que regresará la próxima semana para levantar el velo de otra realidad que nunca ocurrió. Si el destino te ha traído hasta este universo alternativo, os invito a suscribiros y activar la campanita, porque juntos recorreremos un nuevo sendero olvidado. Hasta el próximo viaje en el tiempo.